No todos los árboles son lo que parecen. Algunos pueden vivir más que imperios enteros. Otros destilan un líquido rojo como si sangraran. Y hay incluso aquellos que pueden matar con solo tocarlos. Existen especies tan antiguas que han visto dinosaurios caminar sobre la tierra y otras tan extrañas que parecen sacadas de un cuento de fantasía. Desde árboles que explotan sus semillas como pequeñas bombas hasta gigantes que desafían la gravedad, este video te llevará a descubrir los árboles más inusuales del mundo. El baniano. Imagina un árbol que no solo crece hacia el cielo, sino que también se expande horizontalmente, creando un dosel tan vasto que parece un bosque entero. Este es el baniano, una maravilla de la naturaleza que desafía nuestras nociones tradicionales de lo que es un árbol. A diferencia de otros árboles que se elevan con un solo tronco, el baniano desarrolla raíces aéreas que descienden de sus ramas y, al tocar el suelo, se convierten en troncos secundarios. Este proceso permite que el árbol se extienda sobre áreas enormes, proporcionando sombra y refugio a innumerables seres vivos. En la India, el baniano es considerado sagrado y está profundamente arraigado en la cultura y la espiritualidad del país. Simboliza la resistencia y la inmortalidad, ya que puede vivir durante siglos, expandiéndose continuamente. Sin embargo, su historia también tiene un lado oscuro. Durante la época colonial, los británicos utilizaban los banianos para colgar a los disidentes, aprovechando sus fuertes ramas y la altura que alcanzaban. Esta dualidad en su historia lo convierte en un símbolo tanto de vida como de muerte, de resistencia y opresión. Un ejemplo impresionante es el Timama Marrimanu, ubicado en la reserva forestal de Kadiri, en el estado indio de Andhra Pradesh. Este baniano cubre más de 19,000 metros cuadrados, lo que le ha valido un lugar en el libro Guinness de los Records como uno de los especímenes arbóreos más grandes del mundo. Desde una vista aérea parece un bosque denso, pero en realidad es un solo árbol con más de 4,000 raíces aéreas que se han convertido en troncos secundarios. Además de su majestuosidad física, el baniano tiene un papel ecológico crucial. Sus frutos pequeños y rojos son una fuente de alimento para diversas especies de aves y mamíferos, que a su vez ayudan en la dispersión de sus semillas. Este ciclo asegura la propagación del árbol y el sustento de muchas criaturas en su ecosistema. Su denso follaje proporciona un hábitat fresco y protegido, convirtiéndolo en un refugio ideal en las regiones cálidas donde prospera. Curiosamente, el baniano comienza su vida como una planta epífita, germinando en las grietas de la corteza de otros árboles o incluso en estructuras hechas por el hombre. A medida que crece, envía raíces hacia el suelo, eventualmente envolviendo y en algunos casos estrangulando a su huésped original. Este método de crecimiento le ha valido el apodo de higo estrangulador. El árbol del suicidio. En las exuberantes regiones del sudeste asiático crece un árbol cuya belleza oculta un peligro mortal. El otalanga, conocido tristemente como el árbol del suicidio. Este árbol produce un fruto atractivo que a primera vista podría parecer inofensivo. Sin embargo, en su interior alberga una toxina letal llamada cerberina, capaz de interrumpir el ritmo cardíaco y provocar la muerte en cuestión de horas. La cerberina actúa bloqueando los canales de calcio en el corazón, lo que lleva a arritmias fatales. Debido a la alta toxicidad y la disponibilidad del fruto, el otalanga ha sido implicado en numerosos casos de suicidio en la India, especialmente en regiones donde el acceso a métodos más violentos es limitado. La facilidad con la que se puede obtener el fruto y la falta de programas de salud mental efectivos agravan esta situación, convirtiendo al otalanga en un símbolo sombrío de desesperación. Además de su uso en suicidios, ha habido casos en los que el fruto del otalanga se ha empleado con fines homicidas, debido a la dificultad de detectar la cerberina en autopsias sin pruebas específicas. Esto añade una capa adicional de oscuridad a la reputación de este árbol. A pesar de su peligrosidad, el otalanga también tiene aplicaciones en la medicina tradicional. En pequeñas dosis y bajo supervisión experta, se ha utilizado para tratar ciertas afecciones cardíacas, aprovechando su capacidad para influir en el ritmo del corazón. Sin embargo, debido al estrecho margen entre una dosis terapéutica y una letal, su uso es extremadamente arriesgado y ha sido en gran medida abandonado en favor de tratamientos más seguros.
A pesar de su toxicidad, algunas culturas han encontrado usos prácticos para partes del árbol. Por ejemplo, la madera del otalanga se ha utilizado en la construcción y para fabricar utensilios, ya que, una vez seca y tratada, pierde su toxicidad. Además, el aceite extraído de sus semillas se ha empleado en la fabricación de jabones y como combustible para lámparas en comunidades rurales. El pino longevo. En las alturas de las montañas del suroeste de Estados Unidos, donde las condiciones son extremas y la vida parece desafiar las posibilidades, se erige el pino longevo, conocido científicamente como Pinus longaeva. Este árbol es un testimonio viviente del paso del tiempo, con algunos ejemplares que superan los 5.000 años de edad, lo que los convierte en los organismos no clonales más antiguos de la Tierra. El pino longevo ha desarrollado adaptaciones notables para sobrevivir en entornos donde pocos organismos pueden prosperar. Se encuentra en altitudes elevadas, enfrentando temperaturas gélidas, suelos pobres y vientos implacables. Su crecimiento es extremadamente lento, una estrategia que le permite conservar energía y recursos en un ambiente tan hostil. Esta lentitud en su desarrollo resulta en una madera densa y resistente, casi impenetrable para plagas y enfermedades. Además, su corteza, de un distintivo color amarillo anaranjado, es delgada pero eficaz para protegerlo de las inclemencias climáticas. Una de las características más sorprendentes de este árbol son sus hojas, o acículas, que pueden permanecer verdes y funcionales hasta por 45 años, una longevidad foliar sin igual en el reino vegetal. Estas acículas, agrupadas en fascículos de 5, son cortas y rígidas, adaptadas para minimizar la pérdida de agua y resistir las duras condiciones ambientales. Los conos que produce, de forma cilíndrico-ovoide, contienen semillas aladas que el viento dispersa, asegurando la continuidad de la especie en su desafiante hábitat. El pino longevo no solo es un sobreviviente, sino también un cronista silencioso de la historia de nuestro planeta. Sus anillos de crecimiento anual ofrecen a los científicos registros detallados de las variaciones climáticas a lo largo de milenios. Al estudiar estos anillos, los dendrocronólogos pueden reconstruir patrones climáticos antiguos, proporcionando información valiosa sobre cómo el clima ha cambiado y cómo las especies han respondido a esos cambios. Este conocimiento es crucial en la actualidad, ya que buscamos comprender y mitigar los efectos del cambio climático global. El manzanillo. Las apariencias pueden engañar, y en el mundo de los árboles, pocos lo demuestran tan bien como el manzanillo de la muerte. A simple vista, parece un árbol inofensivo, con hojas verdes brillantes y pequeños frutos que recuerdan a las manzanas. Sin embargo, este árbol, presente en las costas del Caribe y América Central, es considerado el más peligroso del mundo. Todo en él es tóxico: su savia, su fruto, su corteza e incluso su sombra. El veneno del manzanillo es tan potente que, con solo tocar su savia, la piel puede desarrollar quemaduras y ampollas dolorosas. Esto se debe a una sustancia llamada fórbol, un potente irritante químico. Incluso estar bajo este árbol durante la lluvia es peligroso, ya que el agua que cae de sus hojas puede llevar consigo el veneno y provocar graves lesiones cutáneas. Su fruto, aunque atractivo, es aún más letal. Basta con un pequeño bocado para que la boca y la garganta se inflamen hasta el punto de provocar asfixia y la muerte. Pese a su peligrosa reputación, el manzanillo es una parte clave del ecosistema costero. Sus raíces ayudan a estabilizar la arena, previniendo la erosión y protegiendo las playas del desgaste provocado por el oleaje y el viento marino. Además, brinda refugio a diversas especies de aves e insectos. Sin embargo, su presencia es tan temida que en muchos lugares se colocan señales de advertencia para evitar accidentes con turistas desprevenidos. Su madera ha sido utilizada para fabricar muebles, pero su manejo es extremadamente peligroso. Antes de poder usarla, los trabajadores deben dejarla secar completamente al sol para eliminar cualquier rastro de savia tóxica. Incluso con este proceso, muchas personas han sufrido graves reacciones alérgicas al intentar trabajar con el azar de su letalidad. El manzanillo es un recordatorio de la naturaleza en su estado más extremo. Nos enseña que la belleza no siempre es sinónimo de seguridad y que, en el reino vegetal,
Algunas especies han evolucionado con mecanismos de defensa absolutamente aterradores. El árbol de la sangre de dragón. En la remota isla de Socotra, en medio del Océano Índico, crece uno de los árboles más extraños y fascinantes del planeta. El árbol de la sangre de dragón. Con su copa en forma de paraguas gigante, su aspecto se asemeja más a un árbol de otro mundo que a cualquier especie terrestre. Pero lo que realmente lo hace único es su savia roja, que cuando se extrae del tronco, fluye como si el árbol estuviera sangrando. Desde tiempos antiguos, la sangre de dragón ha sido utilizada por diversas culturas. Se ha empleado como medicina, barniz para instrumentos musicales, tinte textil y hasta en rituales mágicos. Se creía que tenía propiedades curativas y que podía acelerar la cicatrización de heridas, aunque los estudios científicos han encontrado poca evidencia de sus efectos médicos. Este árbol no solo es una rareza biológica, sino también una pieza clave del ecosistema de Socotra. Su forma única le permite captar humedad del aire y proporcionar sombra en un entorno extremadamente árido, donde pocos organismos pueden sobrevivir. Sin embargo, el cambio climático, el pastoreo excesivo y la expansión humana han reducido significativamente su población. Cada vez menos árboles jóvenes logran alcanzar la madurez, lo que pone en peligro la existencia futura de esta especie. Debido a su apariencia y su savia roja, el árbol de la sangre de dragón ha inspirado numerosas leyendas. En la antigüedad, se creía que su savia era en realidad la sangre de dragones caídos en batalla, lo que le otorgaba un aire místico y sagrado. Hoy la conservación de este árbol es una prioridad mundial. Socotra, declarada Patrimonio de la Humanidad, ha implementado programas para evitar su desaparición, pero el desafío es grande. Si no se toman medidas urgentes, esta especie podría convertirse en un recuerdo del pasado, como tantas otras que no lograron resistir la intervención humana. El árbol de la sangre de dragón no es solo una maravilla natural, sino un símbolo de resiliencia, una prueba de que la vida puede adaptarse y prosperar en las condiciones más adversas. El bambú. A menudo se piensa que los árboles son los gigantes del mundo vegetal, pero hay una especie que desafía esta percepción: el bambú. Aunque técnicamente es una hierba gigante, su resistencia y versatilidad lo han convertido en una de las plantas más importantes para los seres humanos y el ecosistema. El bambú es una de las especies de crecimiento más rápido del mundo. Algunas variedades pueden crecer hasta 1 metro por día, lo que lo hace altamente renovable. En comparación con otros árboles, que tardan décadas en alcanzar la madurez, el bambú puede ser cosechado en solo 5 años, convirtiéndolo en una alternativa ecológica para la fabricación de madera, papel y textiles. Otra de sus cualidades sorprendentes es su resistencia extrema. El bambú es más fuerte que el acero en términos de resistencia a la tracción, lo que significa que puede soportar una gran presión sin romperse. Por esta razón, se ha utilizado en construcción, especialmente en regiones propensas a terremotos, donde su flexibilidad ayuda a absorber los impactos sin colapsar. Además, el bambú juega un papel clave en la conservación del medio ambiente. Su sistema de raíces extenso ayuda a prevenir la erosión del suelo, estabilizando terrenos propensos a deslizamientos. También es un sumidero de carbono altamente eficiente, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono y liberando más oxígeno que la mayoría de los árboles. El bambú es el alimento principal de los osos panda, y sin esta planta, la especie no podría sobrevivir. Los pandas pueden consumir hasta 30 kilos de bambú al día, ya que su sistema digestivo está adaptado para procesar sus tallos fibrosos. A pesar de ventajas, la sobreexplotación del bambú en algunas regiones ha generado preocupaciones sobre su impacto en la biodiversidad local. La expansión de plantaciones de bambú puede desplazar a otras especies nativas si no se gestiona adecuadamente. El árbol capón. En los paisajes tropicales de América del Sur y África Occidental, un árbol de apariencia imponente se alza como un guardián del bosque. El árbol capón. Su enorme tronco y raíces profundas le otorgan una presencia majestuosa, convirtiéndolo en uno de los gigantes naturales más impresionantes de su entorno. Este árbol ha desarrollado un método peculiar para dispersar sus semillas, estableciendo una relación clave con los murciélagos. Sus frutos son ricos en néctar,
y tienen una pulpa pegajosa que se adhiere al pelaje de estos mamíferos voladores. Al alimentarse, los murciélagos transportan las semillas a largas distancias, permitiendo que el árbol capón se expanda y colonice nuevas áreas. Otro rasgo característico es su tronco cubierto de espinas, un mecanismo de defensa que lo protege de animales herbívoros. Estas espinas afiladas disuaden a los depredadores y crean un hábitat seguro para diversas especies de insectos que encuentran refugio en sus grietas y recovecos. En el contexto cultural, el árbol capón tiene un significado profundo en muchas comunidades indígenas. Se le atribuyen propiedades místicas, y algunas tribus lo consideran el árbol de la sabiduría y la vida. Su madera ha sido utilizada para construir viviendas, fabricar herramientas e incluso esculpir figuras ceremoniales. A pesar de su resistencia, el árbol capón enfrenta amenazas debido a la deforestación y el cambio climático. La tala indiscriminada ha reducido su número y su lenta tasa de crecimiento lo hace vulnerable a la explotación. Afortunadamente, se han desarrollado programas de conservación para garantizar su supervivencia, fomentando la reforestación y protegiendo su hábitat. Algunas especies de árboles capón pueden producir una sustancia fluorescente en su corteza, lo que hace que brillen ligeramente en la oscuridad bajo ciertas condiciones ambientales. El árbol capón es una prueba viviente de la increíble diversidad y complejidad de la naturaleza. Su capacidad para coexistir con otras especies, su resistencia ante el paso del tiempo y su impacto en diversas culturas lo convierten en un tesoro natural digno de protección. La secuoya gigante. En los bosques del oeste de los Estados Unidos se erigen los árboles más imponentes del planeta, las secuoyas gigantes. Con alturas que pueden superar los 110 metros, estos gigantes han resistido el paso de los siglos, convirtiéndose en símbolos de la resistencia de la naturaleza. Las secuoyas gigantes no solo son los árboles más altos del mundo, sino que también están entre los organismos vivos más longevos. Muchos de estos árboles han vivido por más de 3.000 años, lo que significa que algunos ya existían cuando se construyeron las pirámides de Egipto. Su corteza gruesa y su estructura robusta les permiten resistir incendios, sequías y otras adversidades climáticas. El sistema de raíces de las secuoyas gigantes es relativamente superficial, pero extremadamente extenso. En lugar de crecer en profundidad, sus raíces se extienden horizontalmente y se entrelazan con las de otros árboles, creando una red de soporte que les permite resistir fuertes vientos y tormentas. Esta interconexión subterránea es una de las razones por las que estas secuoyas han logrado sobrevivir durante milenios. Uno de los ejemplares más famosos es el llamado General Sherman, ubicado en el Parque Nacional de las Secuoyas en California. Se estima que tiene más de 2.500 años y es considerado el árbol con mayor volumen de madera en el mundo. Su inmenso tronco mide aproximadamente 11 metros de diámetro, lo que significa que harían falta 17 personas tomadas de la mano para rodearlo completamente. A pesar de su fortaleza, las secuoyas gigantes enfrentan amenazas modernas. El cambio climático y los incendios forestales de alta intensidad han afectado su crecimiento y regeneración natural. Aunque estas especies han evolucionado para resistir incendios ocasionales, los incendios provocados por las altas temperaturas y la sequía extrema han generado daños sin precedentes en algunas poblaciones de secuoyas. Debido a su inmenso tamaño, algunos árboles han sido tallados para permitir el paso de automóviles a través de su tronco, convirtiéndose en atracciones turísticas icónicas en Estados Unidos. Taproom Tree. En lo profundo de la selva de Camboya, en las majestuosas ruinas del templo de Ta Prohm, crece un árbol que parece sacado de un mundo de fantasía, el Taproom Tree. Sus enormes raíces se han entrelazado con las antiguas estructuras de piedra, creando una escena que parece fusionar la naturaleza y la historia en un solo espectáculo. Las raíces de este árbol, que pertenece a la familia de las higueras estranguladoras, han envuelto los muros y pasillos del templo, convirtiéndolo en uno de los sitios más fotografiados de Angkor. A lo largo de los siglos, los árboles han crecido sin restricciones, formando un paisaje surrealista donde la civilización y la naturaleza parecen luchar por el dominio del lugar. La historia de este templo y su vegetación es fascinante. Ta Prohm fue construido en el siglo XII como un monasterio budista y,
tras el declive del Imperio Jemer, la selva lo reclamó. Cuando los arqueólogos redescubrieron el sitio en el siglo XIX, encontraron que los árboles habían crecido en armonía con las estructuras, en lugar de destruirlas por completo. A pesar de su belleza, los árboles han causado daños en los antiguos edificios, desplazando piedras y debilitando los muros. Por esta razón, los esfuerzos de conservación han sido un desafío constante. Mientras que algunos creen que los árboles deben ser removidos para preservar la estructura del templo, otros argumentan que su presencia es parte de la historia viva del lugar. Taproam fue uno de los escenarios principales de la película Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie, lo que incrementó enormemente la popularidad del sitio turístico. Hoy en día, el Taproom Tree sigue creciendo, desafiando el tiempo y recordándonos que, aunque los imperios caigan, la naturaleza siempre encuentra su camino. El árbol botella. En el corazón de Australia, donde los veranos abrasadores desafían la vida vegetal, crece un árbol que ha desarrollado una solución única para la sequía: el árbol botella. Su tronco grueso y abombado actúa como un depósito de agua, permitiéndole almacenar miles de litros para sobrevivir en entornos áridos. Esta especie, conocida científicamente como Brachychiton rupestris, puede vivir más de 100 años y alcanzar alturas de 20 metros. Su corteza gruesa y su estructura bulbosa le permiten resistir incendios forestales, protegiendo sus reservas internas de agua. El árbol botella ha sido parte de la cultura aborigen australiana durante siglos. Los pueblos indígenas lo han utilizado como fuente de alimento y agua en tiempos de escasez. Sus semillas pueden ser tostadas y molidas para hacer harina, y la savia se ha usado como medicina tradicional para aliviar quemaduras y picaduras de insectos. Una de las características más interesantes del árbol botella es que, a diferencia de otras especies de árboles que pierden sus hojas en otoño, este las deja caer en los meses más secos del año para reducir la pérdida de agua. Esta adaptación le permite soportar largos periodos sin lluvia, algo vital en los climas extremos de Australia. Los primeros colonos europeos en Australia pensaban que los árboles botellas eran estructuras artificiales creadas por pueblos indígenas debido a su forma inusual y su capacidad para almacenar agua. Aunque el árbol botella ha demostrado ser resistente a condiciones extremas, en los últimos años ha enfrentado amenazas debido a la deforestación y la expansión de la agricultura. La tala excesiva ha reducido su número, lo que ha llevado a proyectos de conservación que buscan proteger sus poblaciones en estado silvestre. Este árbol es un ejemplo impresionante de adaptación, recordándonos que la naturaleza siempre encuentra maneras ingeniosas de sobrevivir en los entornos más hostiles. El árbol de la caja de arena. En los bosques tropicales de América y África, hay un árbol que se ha ganado una reputación tanto por su belleza como por su peligro: el árbol de la caja de arena. Este árbol puede crecer hasta 40 metros de altura y es fácilmente reconocible por su corteza cubierta de espinas y su fruto explosivo. El fruto del árbol de la caja de arena es uno de los más sorprendentes del mundo vegetal. A medida que madura, acumula presión interna, hasta que, sin previo aviso, explota y lanza sus semillas a gran velocidad en todas direcciones. Estas semillas pueden alcanzar velocidades de hasta 70 metros por segundo, lo que hace que cualquier ser vivo que se encuentre cerca corra peligro. Además, la savia del árbol es altamente tóxica. Puede causar irritaciones graves en la piel, ampollas e incluso ceguera si entra en contacto con los ojos. En algunas culturas, los pueblos indígenas han utilizado su savia para envenenar flechas y dardos de caza. A pesar de sus peligros, el árbol de la caja de arena tiene usos medicinales. En pequeñas cantidades, algunos extractos de su savia se han usado tradicionalmente para tratar el reumatismo y ciertos problemas digestivos. Sin embargo, su uso debe ser extremadamente controlado, ya que una dosis incorrecta puede ser fatal. El árbol de la caja de arena es conocido como pistola de mono en algunas regiones, debido al sonido de sus frutos explotando en la selva, que recuerda a un disparo. A pesar de su peligrosidad, este árbol desempeña un papel fundamental en su ecosistema. Sus frutos explosivos aseguran que sus semillas se dispersen en un área amplia, permitiendo que nuevas generaciones de árboles puedan crecer en diferentes ubicaciones.
Además, su follaje denso proporciona refugio a muchas especies de aves e insectos. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con sus mecanismos de supervivencia, y el árbol de la caja de arena es una prueba de ello. Su capacidad para defenderse, expandirse y adaptarse es un recordatorio de que, en la naturaleza, la evolución ha creado algunas de las estrategias más ingeniosas y efectivas para la supervivencia. El roble ángel. En la tranquila isla de Jones, cerca de Charleston, en Carolina del Sur, se alza majestuoso el roble ángel, Angel Oak, un imponente Quercus virginiana que ha sido testigo de siglos de historia. Este árbol emblemático se estima que tiene entre 400 y 500 años, aunque algunas leyendas locales sugieren que podría ser aún más antiguo, llegando hasta los 1500 años. Con una altura aproximada de 20 metros y una circunferencia de tronco de 8 metros y medio, el roble ángel es verdaderamente impresionante. Sus ramas más largas se extienden hasta 17 metros, creando una sombra que cubre alrededor de 1600 metros cuadrados. Estas ramas, retorcidas y expansivas, le confieren una apariencia mística, como si narraran historias de tiempos pasados. A lo largo de su existencia, este roble ha sobrevivido a numerosos huracanes, incluyendo el devastador huracán Hugo en 1989, así como a diversas intervenciones humanas. Su resistencia y longevidad lo han convertido en un símbolo de fortaleza y perseverancia para la comunidad local. El roble ángel es una de las principales atracciones turísticas de la región, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean contemplar su grandeza y disfrutar de la serenidad que ofrece su entorno. El parque que lo rodea proporciona un espacio ideal para la reflexión y la conexión con la naturaleza, permitiendo a los visitantes apreciar la magnitud y belleza de este antiguo ser viviente. El nombre ángel no proviene de su apariencia celestial, sino de los propietarios originales de la finca donde se encuentra, Justus Angel y su esposa, Martha Wade Tucker Angel. El pino Wollemi. En las remotas profundidades del Parque Nacional Wollemi, en Nueva Gales del Sur, Australia, se descubrió en 1994 un árbol que se creía extinto desde hace millones de años, el pino Wollemi, Wollemia nobilis. Este hallazgo fue comparable a encontrar un dinosaurio vivo, ya que el árbol pertenece a una familia que data de hace 200 millones de años, lo que lo convierte en un verdadero fósil viviente. El pino Wollemi es extremadamente raro, con solo 46 árboles adultos y 43 juveniles conocidos en estado silvestre. Estos ejemplares se encuentran en una ubicación secreta dentro del parque para protegerlos de posibles amenazas humanas. La corteza del árbol tiene una textura distintiva, a menudo descrita como burbujeante, y sus hojas largas y planas se agrupan en conjuntos de 13, una característica única que lo distingue de otras coníferas. Tras su redescubrimiento, se implementaron programas de propagación para cultivar el pino Wollemi en jardines botánicos y hogares de todo el mundo. Esto no solo ayuda a su conservación, sino que también permite que más personas aprecien este dinosaurio viviente en sus propios jardines. A pesar de su rareza, el pino Wollemi ha demostrado ser sorprendentemente adaptable, prosperando en una variedad de climas y suelos. Sin embargo, sigue siendo vulnerable a enfermedades como la Phytophthora cinnamomi, un patógeno que afecta a muchas plantas australianas. Por ello, se han establecido estrictas medidas de cuarentena para proteger las poblaciones silvestres restantes. El redescubrimiento del pino Wollemi ha proporcionado a los científicos una visión invaluable de la evolución de las plantas y ha capturado la imaginación del público, recordándonos que aún existen maravillas ocultas en nuestro mundo, esperando ser descubiertas. El eucalipto arcoíris. En las exuberantes selvas tropicales de Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, crece un árbol que parece salido de un lienzo impresionista, el eucalipto arcoíris, Eucalyptus deglupta. Este árbol es único entre los eucaliptos, ya que es la única especie que se encuentra de forma natural en el hemisferio norte. Lo que realmente distingue al eucalipto arcoíris es su espectacular corteza multicolor. A medida que el árbol crece, su corteza externa se desprende en diferentes momentos, revelando una nueva capa de color verde brillante. Con el tiempo, estas capas se oscurecen y adquieren tonos de azul,
púrpura, naranja y marrón, creando un efecto de arco iris en el tronco. Este árbol puede alcanzar alturas de hasta 75 metros, con un crecimiento notablemente rápido, llegando a crecer entre 2 y 3 metros por año en condiciones óptimas. Requiere un ambiente húmedo y abundante agua, ya que en su hábitat natural suele crecer en terrenos inundados. Aunque el eucalipto arcoíris es originario de climas tropicales, ha sido cultivado con éxito en otras partes del mundo, incluyendo Costa Rica y Puerto Rico, debido a su valor ornamental y su impresionante apariencia. Además de su atractivo estético, el eucalipto arcoíris se utiliza en la industria de la pulpa para la producción de papel, especialmente en regiones donde se cultiva comercialmente. Sin embargo, su principal atractivo sigue siendo ornamental, y es una elección popular en jardines botánicos y parques en regiones con climas adecuados. Es importante destacar que, aunque este árbol es una maravilla visual, requiere condiciones específicas para prosperar. Prefiere suelos bien drenados y una ubicación que reciba plena luz solar. Además, debido a su rápido crecimiento y tamaño potencial, es esencial considerar el espacio disponible antes de plantarlo en jardines o áreas urbanas.